Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de la serie de Política del Mar producida por el CIEP. Hoy en este capítulo vamos a introducir y desarrollar un concepto novedoso para analizar, estudiar y acercarse a espacios que transcurren cotidiana y constantemente entre el agua y la tierra, como las zonas costeras, los deltas de los ríos, las zonas de humedales y manglares. Pues el trabajo en la pesca ya ha significado toda mi vida, porque son 40 años. Esta miniserie propone estudiar y problematizar los mares más allá de paisajes turísticos y de conservación. Esos espacios son políticos y a la vez vividos por personas, por oficios y saberes. Ya es toda una vida y a todos nos gustaría volver al mar. Política del mar. Este capítulo posiciona, explora y profundiza el concepto de territorio anfibio. Justamente este concepto apareció en mi búsqueda de entender mejor la complejidad de las zonas marino-costeras, las problemáticas que las aquejan y las personas que trabajan y habitan en ellas, las cuales transcurren entre el mar y la tierra buena parte de su vida. Es así que en esta búsqueda encontré el artículo de dos investigadores colombianos, Kelly y Rubén, que luego se los voy a presentar. Este artículo se titula Territorio anfibio y despojo en una zona de humedales protegida del Caribe colombiano. Honestamente este concepto me pareció brillante y novedoso y de hecho me pregunté cómo nunca habíamos pensado en utilizar esto para analizar pues esa complejidad que nos enfrentamos a la hora de trabajar con poblaciones marino-costeras, ya que nunca había pensado en cómo esa palabra anfibio, que es referida hacia una clase de animales, podía recuperar esa complejidad y ser una especie de metáfora o puente para entender esa interrelación entre lo acuático y lo terrestre a nivel humano, que muchas veces se pierde. Entonces, poco a poco fui explorando la trayectoria en estudios colombianos sobre lo anfibio y me topé con varios aportes de diferentes personas que han estado analizando el Caribe colombiano a través de este concepto, desde los inicios como Fals Borda hasta estudios más recientes con Alejandro Camargo. Sin embargo, me pareció muy curioso que pese a nuestro caso, es decir, no solo Costa Rica, sino Centroamérica, estamos rodeados por dos océanos y tenemos una gran diversidad de zonas marino-costeras y comunidades, no es un concepto que se ha desarrollado, cuando resulta en realidad tan atinado y pertinente. Por eso, nos dimos a la tarea de traerlo hoy acá, y para poder tener un primer acercamiento, invitamos a Rubén Gutiérrez y a Kelly Escobar, justamente los autores del artículo que les comenté anteriormente. Kelly Escobar Jiménez es socióloga y doctora en Ciencias y Gestión del Medio Ambiente por la Universidad de Liège en Bélgica y es docente de Sociología de la Universidad del Atlántico en Colombia. Y Rubén Gutiérrez Campo también es sociólogo y máster en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México y también es profesor de la Universidad del Atlántico. Hola, ¿cómo están ambos? Muchas gracias por estar acá. Hola Alexa, muchas gracias a ti por esta invitación. Para nosotros es un placer poder comentar con ustedes nuestro artículo sobre los territorios anfibios y recibir todas las preguntas, comentarios, críticas que ese concepto y que el artículo merezca. Muchas gracias. A vos. Y hola Rubén, ¿qué tal? Hola Alexa, bueno, gracias por la invitación, pues muy contento de poder participar en este espacio, de ir teniendo puentes también, escuchando voces, ¿no? De distintos escenarios en América Latina, pues para preguntarnos sobre realidades que compartimos. Entonces, muchas gracias y bueno, estamos dispuestos a comentar y a compartir pues lo que nos trae acá esta tarde. Gracias. Bueno, más bien ustedes, gracias por la disponibilidad de estar acá y sacar un ratito para poder hablar con nosotros y compartir de las perspectivas y conceptos que podemos profundizar desde las ciencias sociales y de nosotros como investigadores sociales. Ahora, les cuento rápidamente, antes de darle la palabra a nuestros invitados del día de hoy, en el artículo, ellos describen y analizan las tensiones y disputas por la propiedad y el uso de los humedales naturales en un área protegida en el Caribe colombiano. A ver, esta área protegida tiene un nombre larguísimo. Se llama Distrito Regional de Manejo Integrado Complejo Cenagoso Ciénega de Zárate, Malibú y Veladero. Por medio del caso de estudio, ellos analizan y problematizan el despojo que impacta a las poblaciones locales de pescadores, agricultores y jornaleros
y que es producto del acaparamiento de tierras y agua para la actividad agropecuaria por parte de los terratenientes. Los escenarios de conflicto que surgen en estas prácticas invasivas ejercidas sobre la naturaleza empeoran en las zonas de humedales por el cambio climático que las agudiza. Kelly y Rubén movilizan el concepto de despojo con el fin de entender el proceso de expulsión de personas y la alteración de prácticas culturales anfibias en el que la presencia de actores extralocales, llámese terratenientes, autoridades del Estado, empresas privadas e incluso personas de las comunidades, ha incidido en la expulsión de actores locales o en la negociación del acceso a los recursos. Entonces, Kelly, cuéntanos qué es y cómo surge el concepto de territorio anfibio que ustedes vienen a proponer a partir del artículo y de las diferentes investigaciones que han generado. Vale, muchas gracias, Alexa. Bueno, el territorio anfibio es un concepto, digamos primero que es, ¿cierto? Hace referencia a espacios que son al mismo tiempo agua y tierra, digamos, comencemos por su naturaleza física, biofísica, pero yo pienso que más que hablar, más que hacer referencia a un espacio específico, también el concepto hace referencia a un asunto epistemológico, y es cómo tener en cuenta situaciones que son inestables. Yo pienso que en el trasfondo del concepto, lo que se quiere es hacer referencia a situaciones que son inestables, que probablemente han sido ignoradas justamente por efecto de su inestabilidad, como es el caso de los humedales, como es el caso de, por ejemplo, en otro trabajo nosotros abordamos el tema de los olores o de las molestias olfativas, ¿cierto? Son temas que no son fácilmente perceptibles por las ciencias, o que en todo caso para que sean objetivados ha existido toda una serie de problemas, ¿no? Y que las ciencias tienen mucha más facilidad en resumirlo de acuerdo a uno de sus componentes. Por ponerte un ejemplo, en hablar solamente de agua cuando se habla de humedales, e ignorar, digamos, esas otras fases de cuando hay sequía, o en hablar simplemente de contaminación atmosférica cuando se habla del problema de las molestias olfativas, ¿cierto? E ignorar todo lo que tiene que ver con la ignición, es decir, con el resultado de que las personas sientan un olor, ¿vale? Una cosa es la contaminación, que es lo que se toma en cuenta para hablar de temas ambientales en la ciudad, por ejemplo, y otra cosa es lo que a la gente le molesta o le gusta oler. En el caso de los humedales, igual lo que se nos presenta es un asunto que es difícilmente manejable, que no se percibe fácilmente, que es inestable, que es ambiguo, y que generalmente ha sido utilizado desde el punto de vista de la administración pública, ha sido entendido por uno de sus componentes, que es el recurso agua. Ha sido abordado a partir de esos componentes. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de territorio anfibio, y queremos destacar sobre todo esa necesidad desde el punto de vista epistemológico, de abordar situaciones ambiguas, situaciones híbridas. Ejemplo, cómo no mencionar a Falsborda, que justamente es el sociólogo colombiano, fundador de la sociología en Colombia, junto con su compañero Camilo Torres, allá en la Universidad Nacional. El sociólogo Falsborda, y su concepto de cultura anfibia es, digamos, el antecedente más, el antecedente directo, ¿cierto? Es el antecedente directo.
Y yo pienso que, por último, para cederle a Rubén la palabra, no hay que olvidar algo, y es que en realidad territorio anfibio es el concepto analítico que utilizamos para referirnos a otro concepto más ordinario, que es el concepto playón, ¿cierto? Entonces, nosotros partiendo desde ese enfoque etnográfico, tomamos en serio los conocimientos y las expresiones de la población local y apoyándonos en la literatura, en esas referentes que te he comentado, en el aporte del sociólogo Pals Borda, proponemos esa idea de territorio anfibio, ¿cierto? Pero si hay que buscar origen, pues el origen bastante cotidiano en la zona de estudio, los locales le llaman playón, y a ese origen cotidiano obviamente le añadimos los referentes epistemológicos a nivel internacional y obviamente a nivel nacional. Ok, entonces vamos a rescatar algunos elementos importantes que va construyendo Kelly alrededor del concepto. Lo que se entiende como territorio anfibio apuesta a una especie de recuperación de la complejidad de los territorios que transcurren cotidianamente entre el agua y la tierra, donde es difícil de marcar límites biofísicamente hablando. Por tanto, son territorios inestables, pero al mismo tiempo recuperan un conjunto de prácticas, creencias, ideologías y costumbres de las personas a partir de la relación con esa inestabilidad. Y es justamente esa inestabilidad y ambigüedad que es que las políticas públicas, las intervenciones o la manera de abordarlos tratan de reducir y entenderlos desde un solo componente, que normalmente es lo acuático. Ahora, Rubén, ¿qué más u otras cosas engloba el concepto de territorio anfibio? Sí, bueno, como señalaba Kelly al principio, o sea, el concepto se sitúa en una larga discusión, o sea, se inserta en una discusión sobre, a ver, cómo nos acercamos a estudiar estos escenarios territoriales híbridos y complejos, ¿vale? Donde hay relaciones sociohistóricas relacionadas con el despojo, que se circunscriben en este caso a una tradición que puede ser analizada desde la ecología política latinoamericana, como lo señalamos en el artículo, donde las dinámicas de despojo se imponen, por ejemplo, desde la conquista, por ejemplo. Entonces, es en este contexto sociohistórico también, pero de relaciones socionaturales que se va configurando, que se configuran, vaya, desde la perspectiva de los locales, pero desde nuestra comprensión e interpretación de estos escenarios, el concepto de territorio anfibio. A ver, territorio más allá de la idea de espacio contenedor de relaciones, ¿no? Sino como espacio coproducido, reproducido, vivido también, sentido por actores locales. Cuando nos referimos a actores locales, incluimos no solamente los actores humanos, sino también los no humanos. Y estos no humanos, pues, son la fauna, la flora, los entes espirituales que están presentes. Nosotros señalamos algo también, y bueno, es pertinente mencionarlo, que el concepto también obedece a una necesidad de hacer ciencia desde una perspectiva interpretativista situada, es decir, desde lo local, cómo construimos ciencia. En ese sentido nos apoyamos en la propuesta de Haraway sobre cómo se pueden interpretar estas realidades locales, y a partir de eso construir el conocimiento científico. De ahí reitero, por ejemplo, lo que señalaba Kelly, la necesidad de repensarnos las categorías o las etnocategorías como el playón, ¿cierto? Pero bueno, al final el concepto de territorio anfibio es
es a ver, ¿cómo te digo? Es el encuentro de múltiples visiones, unas visiones locales, unas visiones territoriales, en este caso, propias del espacio, y también pues las preocupaciones reflexivas en este caso de los investigadores, ¿no? Que se interesan. Entonces eso es un proceso como de tejido, de ir tejiendo por así decirlo, de ir tejiendo estos hilos que van apareciendo desde los distintos actores y visiones que se van conjugando pues en el escenario local. Entonces, podemos decir que territorio anfibio también es un concepto para reconocer y dar lugar a la pluralidad de saberes, conocimientos y experiencias vividas por los habitantes. Son espacios sociales híbridos, justamente, bueno, aquí voy a citar al artículo, en los que intervienen diferentes actores, humanos y no humanos, que generan una red de relaciones. Es más que describir el encuentro material de la tierra y el agua, porque engloba un complejo entramado de relaciones socionaturales no reducible a alguno de los dos elementos que lo componen. Honestamente, a mí lo que me parece fascinante es cómo este concepto visibiliza las dinámicas socioculturales que tienen lugar entre la interfaz entre la tierra y el mar, que muchas veces permanece desconocida, ignorada o invisibilizada. En realidad me parece como súper valioso esto que ambos han como enfatizado, el hecho de generar este encuentro de las múltiples visiones a la hora de gestionar, de intervenir o de analizar y estudiar esos territorios tan complejos y tan dinámicos. Porque, bueno, hemos visto que hay una tendencia a la hora, digamos, de gestionar las zonas marino-costeras, los manglares, entre otro tipo de ecosistemas, hacia una visión más de las ciencias naturales o de ciertos métodos, y que realmente las ciencias sociales también tenemos cabida ahí. Entonces, ¿por qué resulta necesario plantear este concepto de territorio anfibio desde las ciencias sociales? ¿Qué nos podría aportar? El trabajo de los científicos sociales es más bien preguntarse a fondo sobre cómo cada disciplina construye la realidad y cómo eso que se construye puede entrar en diálogo. Yo pienso que la necesidad, más allá del concepto de territorio anfibio, la necesidad es seguir mostrando que hay muchos puntos de vista sobre cada problemática. Hay una pluralidad de puntos de vista sobre cada problemática, primero. Y luego seguir mostrando desde las ciencias sociales que no basta con hacer el diagnóstico de esa pluralidad de puntos de vista, ¿ah? Porque eso es lo que se ha venido haciendo en los últimos años. Es importante, además de hacer el diagnóstico, plantear, tomar decisiones con un compromiso. Ahorita Rubén mencionaba a Donna Haraway y la idea de conocimientos situados. Es justamente eso, si ustedes quieren, hay una cuarta vertiente que se añade a esas tres epistemologías en competencia. Entonces, por un lado el positivismo, por otro la dialéctica, el constructivismo, y la cuarta vertiente justamente es el postconstructivismo, que nos invita a no a negar que efectivamente hay pluralidad, que hay una relatividad en la forma como se construyen las realidades, pero además de eso, que para tomar las decisiones él se privilegia una postura. Y la idea es decir, nosotros consideramos que es necesario privilegiar la postura de los más vulnerables, de los que han eh, soportado decisiones que no han sido a su favor. Por ejemplo, cuando hablamos de decisiones con relación a uso de recursos en zonas tan frágiles como los estuarios, pongamos un ejemplo. Efectivamente allí, cuando la decisión es contraproducente, cuando se generan problemas ambientales, conflictos ambientales, probablemente los más afectados serán los pescadores, ¿ah? Los pescadores artesanales específicamente. Entonces, la idea de pensar en conceptos que sean más una traducción a partir de los conocimientos ordinarios
justamente consiste en eso, en mostrar cómo a partir de los locales se entiende el mundo y cómo las políticas pueden ser adaptadas a esos conocimientos locales, a esas situaciones que probablemente escapen, probablemente digo porque las ciencias evolucionan mucho y las ciencias duras también lo hacen, que probablemente escapen a la experticia en biología o en química, para el caso de los humedales. Ok, ok. Entonces sería como ese tipo de tratar, o tal vez lo que yo en algún momento pensé que uno podría hacer, como empezar a hacer esas, o sea, normalmente, al menos en Costa Rica, las políticas públicas suelen ir de arriba hacia abajo. Entonces, como desde un escritorio, dicen los pescadores, hacia caerle a los territorios encima. Entonces sería más como abogar o dar cabida a espacios, a esos conocimientos más vulnerables para construirlos de abajo hacia arriba. ¿Algo así? Sí, sí, eso es lo que llaman las perspectivas top-down y bottom-up en política, pero yo pienso que no es solamente invertir la perspectiva, porque yo creo que si hay algo en que Haraway nos inspira mucho es en afirmar que muchas veces no se puede suplantar el punto de vista. ¿Sí ves? Es decir, es difícil suplantar, entre comillas, el punto de vista de los de abajo, entre comillas, de los de abajo. ¿Cómo suplantarlo? Y cómo no perderse en ese ejercicio, ¿ya? Entonces, más que todo, a lo que se quiere hacer alusión es a la capacidad de, y aquí voy a usar un término que probablemente no sea necesariamente de la ciencia, pero que Haraway lo hace. Ella hace referencia a la honestidad, a la empatía, ella habla de buen corazón, es decir, a la capacidad de poder traducir lo que piensan, lo que experimentan las personas con relación a sus escenarios donde viven cotidiana y ordinariamente. Esa es como la capacidad, desarrollar esa capacidad. Eso es lo que yo encuentro necesario, cómo desarrollar esa capacidad sin caer en el ejercicio de suplantar, que definitivamente no puede ser lo mismo ni va a tener los mismos resultados. Ahora, nosotros también hemos atravesado muchos procesos participativos, ¿cierto? Y en esos procesos participativos muchos salimos decepcionados. Por ejemplo, cuando se hacen ejercicios participativos, pero en realidad son protocolos para legitimar unas decisiones que finalmente ya fueron tomadas y que se van a imponer, ¿cierto? Se van a imponer. Entonces, la intención con este tipo de registro analítico es, en francés se dice ralentir, es como volver más lenta la investigación, el análisis de estas situaciones para poder llegar a un contacto más cercano con las poblaciones y con su forma de entender el mundo. Entonces, hasta acá podríamos como un poco, tal vez, pensar que este concepto que plantean y que desarrollan de territorios anfibios trata como de complejizar estos escenarios, ¿verdad? Que muchas veces a veces se tratan de reducir a un elemento, a una cosa o a una problemática, y que muchas veces que las políticas o las intervenciones tratan de serse legítimas desde un punto de vista. Entonces, ¿qué implica mirar lo anfibio en un territorio marino costero o en un territorio donde estén convergiendo estas dos lógicas y en otros espacios que conviven entre el agua y la tierra? O sea, ¿qué implica mirar lo anfibio? Porque ustedes me habían contado que no solo implicaba ver como lo cultural, lo social, sino otro tipo de elementos. Entonces, los escenarios marino-costeros, los playones, los humedales, las zonas de humedales, las deltas de los ríos, las desembocaduras, las cuencas, implican una serie de relaciones, por así llamarlo, socionaturales, que desbordan, o sea, te desbordan.
lo que ha sido reducido y lo que ha sido simplificado. Y cuando digo que desbordan, quiere decir que o sea, no se pueden reducir a uno de estos elementos materiales como nosotros los planteamos en el artículo, a agua o a tierra. Entonces, ¿qué implica mirarlo anfibio? Mirarlo anfibio implica comprender, tratar de describir, de captar toda la complejidad de las relaciones que en esos escenarios suceden. Porque sí es importante el escenario, es decir, las condiciones sociomateriales sobre las cuales se dan las interacciones entre humanos y no humanos. ¿Qué tipo de relaciones? Por ejemplo, la vida cotidiana, o sea, cómo transcurre, cómo fluye, cómo transita la vida cotidiana entre el agua y la tierra. La pluriactividad presente, por ejemplo, en algunos de estos escenarios. Pluriactividad que está asociada al trabajo que se hace algunas veces en tierra, por ejemplo, como la ganadería, pero a la vez también son pescadores, a la vez también son recolectores de almejas, a la vez también son silvicultores del manglar en algunos casos, a las veces son agricultores. Son agricultores, en fin, esa pluriactividad presente también es como, a ver, como un elemento a mirar. También es interesante el tema de las cosmovisiones, ¿no? El tema de las cosmovisiones, creencias, incluso las festividades, cómo se desarrollan. Te pongo el ejemplo de las creencias y en esta aparecen los entes, también los que entran a regular, por ejemplo, que intervienen en la vida social. O sea, son entes que, al igual que ellos que viven entre el agua y la tierra, los entes también viven entre el agua y la tierra. A ver, sus dioses, ¿no? Falsborda pone un ejemplo, por ejemplo, con las comunidades Zenú en la depresión, en la Mojana, por ejemplo. Y así múltiples elementos observables que nos pueden llevar a ver qué es lo anfibio en su complejidad. O sea, simplemente te menciono algunos elementos. Pero lo anfibio es, a ver, que cada territorio, nosotros hablamos de lo local, cada territorio tiene sus propias expresiones, sus propias dinámicas, pero que en términos generales nosotros podemos decir que, o sea, ¿qué implica mirar lo anfibio? Implica mirar esas complejidades cotidianas que transcurren, que fluyen entre el agua y la tierra. Muchas gracias, Rubén. Y entonces, pensando ya en todos estos elementos y discusiones que ustedes traen sobre la mesa, ¿qué utilidad puede tener aplicar este concepto en la construcción de políticas públicas? Porque hay veces que, claro, uno podría decir, bueno, vamos a empezar a tratar de mirar, a estudiar, analizar estos territorios como anfibios, pero a nivel de intervenciones, políticas públicas en esos territorios, ¿qué ventajas o qué nuevas puertas puede abrir tratar de verdad de entender desde la administración pública este concepto? O sea, los conceptos tienen una utilidad de hecho, no una utilidad fáctica. Es decir, o sea, los conceptos no son solamente conceptos en la idea. O sea, las ideas también surgen y están motivadas para describir realidades problemáticas. Los que hacemos ciencias sociales miramos problemas sociales, ¿no? Problemas sociales. Y en los problemas sociales, pues en nuestros estados son intervenidos desde lo político. En ese sentido, pues los conceptos apuntan a que lo político que está, a ver, lo político o el Estado que encarna toda esta visión positivista de intervención, ¿no? Que segmenta, de la cual hemos venido hablando, una visión jerárquica también desde la cual se ejerce el poder, como mencionaba, de arriba hacia abajo, o una aparente subversión de cómo se organiza lo público, ¿no? Vamos a hacerlo ahora de abajo hacia arriba. En todo caso, los conceptos apuntan a mostrarlo, como insisto, lo complejo de estas realidades y a ver cómo nos podemos acercar en procesos de larga duración, retrotrayendo lo que planteaba Kelly, o teniendo una imagen no tan apresurada de los hechos o mirándolos más a detalle,
cómo podemos nosotros, en este caso, intervenir, si es que se debe intervenir, ¿no? También. En todo caso, las políticas públicas aparecen como el instrumento diseñado por los estados nacionales para entrar a resolver problemas. Entonces, si hay un escenario anfibio donde, como nosotros señalamos en nuestro artículo, ahí, por ejemplo, en los playones del complejo cenagoso de la Ciénaga de Zárate, Malibú y Veladero, que fue donde se hizo el trabajo de investigación, hay un problema relacionado con la tenencia, con la propiedad de la tierra, ¿no? Con la propiedad de la tierra y que eso es un problema de larga duración en Colombia. Entonces, la dimensión socioambiental viene a ponerle como un elemento que hace más compleja a la vez la situación, en un problema que siguen pasando el tiempo, cambian los actores, cambian las territorialidades de los actores, pero bueno, está ahí siempre presente el problema. Entonces, al final, el concepto también sirve para describir un cúmulo de problemas que están ahí, ¿no? Más que para intervenirlos, O visibilizarlos también, porque hay veces que quedan totalmente invisibles. Claro, sí, porque al final los científicos no somos los que hacemos directamente las políticas públicas. Ajá. Pero sí nuestros escritos, por ejemplo, y es algo que nosotros señalamos al inicio de, por ejemplo, el artículo, es lo que dice un pescador de 76 años, dice, bueno, nadie se interesa por lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, el hecho de llegar, de darle voz o de tratar de mostrar lo que ahí sucede, pues es también un ejercicio político. Totalmente. En el sentido de mostrar lo que ahí sucede. Pero, y te termino con esto, yo creo que por ejemplo, en Colombia han existido esfuerzos por llevar este tema de la cultura anfibia desde algunos centros de pensamiento del Estado, por ejemplo, como el Instituto del Estudio de Biodiversidad en Colombia, el Alexander von Humboldt, que realizó 2 tomos hermosos sobre Colombia anfibia, de hacer esta radiografía del país, de los humedales, del país, del agua, como ellos lo llaman. Y en el departamento del Magdalena, el plan de desarrollo departamental apuntaba a reconocer esa complejidad de lo anfibio, de todos los elementos culturales, entre comillas, porque los cosifican, los reducen de lo que son estos territorios y de las prácticas que ahí suceden. Entonces, al final, la complejidad no es como, al final el problema no es retomar el concepto, ¿no? Sino es como quitarle por así decirlo, quitarle la esencia, o sea, condensa una serie de complejidades que pueden ser reducidas o cosificadas en una intervención política, pero bueno, ese también es un riesgo. Ahí no vamos, ahí no hemos llegado, estamos en el momento que mencionaba la profe al principio de o es agua o es tierra, o son pescadores o son agricultores ganaderos, ¿no? Sí, como siempre establecer esta dualidad, uno o el otro, pero no puede ser los dos. Sí, entonces te digo, sería interesante ver cómo se intervendría desde la construcción de políticas públicas estos escenarios, o sea, sería interesante. Aún, por lo menos en el caso colombiano, hay esfuerzos, se menciona, se hace, pero pues ahí solamente, o sea, queda como en el enunciado, no se ha hecho como un esfuerzo mayor por intervenir la complejidad, ¿no? O qué sé yo. Y cuando ustedes hacen referencia a lo de la agencia, ¿verdad? Que eso sí es algo como que lo ponen muy claro, o es tal vez un término que utilizan y movilizan mucho dentro de este concepto más amplio de territorios anfibios, porque también es importante no solo abarcar la agencia, digamos, de lo humano, sino también de lo no humano, porque a veces cuando se habla de lo no humano, pues se tiende como a pensar que es algo mágico, algo que no existe, pero ustedes ven que ustedes describen que lo no humano son un montón también de elementos biofísicos o de elementos físicos alrededor de los ecosistemas que también tienen la agencia y que a veces no nos planteamos la existencia de esa agencia.
¿Por qué es importante abarcarla? Como tomar en cuenta dentro de los análisis la agencia de lo no humano. Sí, sí. Bueno, por un lado, de pronto devolviéndonos un poquito a tu pregunta anterior, eh, eso me recuerda a Tim Ingold y su sociología del ambiente, cuando él dice que finalmente los problemas ambientales necesitan buenos divulgadores, ¿ya? Para que puedan existir, para que puedan existir. Entonces, bueno, la idea no es decir que somos buenos o malos divulgadores, eso se dirá después, no sé. Pero sí hacer ese intento de mostrar otra forma de existencia de esos problemas ambientales o socioambientales. Y como tú dices, visibilizarlo. Es decir, cómo se visibiliza esa problemática desde otra óptica, mucho más local y ambigua y ambigua. Y cuando nos referimos a ambiguo, entonces ahí hacemos enseguida la transición hacia tu pregunta sobre los no humanos. Las ciencias sociales en su historia han privilegiado mantenerse alerta con relación a las relaciones sociales. Digamos que el pequeño clic que hace esta teoría del actor red es llevar esa alerta hacia todo tipo de relaciones, incluso con los no humanos. Y para el caso que analizamos en los humedales, estamos hablando del playón, estamos hablando de los peces, estamos hablando de la cartografía, de los documentos de planificación, es decir, cómo desde las ciencias sociales podemos describir esas múltiples relaciones que se tienen entre humanos y no humanos para configurar nuestra existencia. De eso se trata el tema de la agencia de los no humanos, que nosotros lo resumimos en el artículo como la capacidad de hacer, ¿cierto? La capacidad de hacer que está distribuida, es decir, que no está contenida como es la visión convencional de poder que generalmente se tiene en ciencias sociales. No está contenida en un solo, no está contenida en una clase, no está contenida en un solo ente, sino que está distribuida entre los actores humanos y no humanos que hacen parte del curso de la acción. Ahora, esto parece idílico, parece muy hermoso, y ahí es cuando viene de pronto el debate interno que plantea el artículo, porque el debate interno del artículo es, sí, pero aunque la acción está distribuida, en América Latina, por ejemplo, hay unas estructuras robustas, históricas, que finalmente terminan aplastando muchos cursos de acción o invisibilizándolos, como usabas tú la palabra. Entonces allí es cuando de pronto la ecología política y la Radical Political Ecology viene a darnos una mano para mostrar que finalmente, aunque hay una visión reticular de esa acción, también hay determinantes que muchas veces actúan, como en el caso de los playones, produciendo despojos y situaciones a las cuales la sociedad es altamente vulnerable y estamos todos concernidos. En otras palabras, se podría decir que lo no humano, como por ejemplo las sequías, el cambio climático, las especies, las políticas, las zonas de pesca, los mapas, pueden tener roles en procesos de despojo, en tanto su agencia, es decir, su capacidad de hacer y actuar, como nos explicaba Kelly, los implica o pueden contribuir como actores determinantes en conflictos socioambientales. Es decir, la agencia de lo no humano puede robustecer la acción de los humanos, como por ejemplo cuando ciertas políticas de conservación o de gestión o títulos de propiedad pueden imponer una forma de uso del territorio o pueden generar una disputa dentro del mismo. Un poco para ir finalizando, porque si no nos vamos a quedar toda la tarde.
más que todo, como para ir tal vez sintetizando, es como que la idea de analizar estos territorios anfibios, porque lo llamo en plural porque yo a veces hablo de que, claro, nunca va a haber como solo un tipo de territorio, sino esa diversidad de territorios anfibios, es verlo como estas relaciones entre humanos y no humanos, y como un territorio continuo, con esa lógica bidireccional de diversas formas de entender el mundo. No sé si ustedes quieren aportar algo más respecto a este concepto, porque realmente, o sea, como yo les había dicho, cuando yo leí su artículo y tuve la dicha de poder leerlo, y gracias a ustedes que lo publicaron y lo compartieron con todos y todas, realmente es un concepto muy novedoso, al menos para Centroamérica y sobre todo para un istmo que está rodeado totalmente yo creo, de territorios anfibios. Entonces creo que viene a posicionar conversaciones, reflexiones bastante interesantes, yo creo que no solo para Centroamérica, sino para América Latina en general, pero no sé si quieren hacer como algún comentario de cierre o algo similar entre los dos. Sí, bueno, mira, una de las particularidades que apuntamos en el artículo es, a ver, la capacidad que tienen en este caso las sequías. Okay. Las sequías de potenciar, de dinamizar o de incluso de velar episodios de despojo que se han dado en este escenario, es un despojo de larga duración en territorio anfibio, que es lo que nosotros proponemos. Entonces, en el discurso científico actual se ha posicionado una visión del mundo que es a la vez alarmante y que nos compete a todos, y es que los territorios anfibios, en este caso los humedales las zonas marino-costeras, los humedales internos, los estuarinos, por ejemplo, se dan los manglares, son altamente vulnerables a las sequías y que hoy día se ven potenciadas por el cambio climático. Entonces son escenarios, ahí también se inserta nuestro artículo, ¿no? O sea, no, porque recientemente las sequías en estas zonas son muy fuertes, pero no podríamos verlo solamente, o sea, no podemos ver el tema del cambio climático localizado solamente viéndolo como la sequía que afecta al humedal que reduce su cantidad de agua, sino que todas estas discusiones que se dan a nivel global, que están relacionadas, por ejemplo, con la producción y explotación y expropiación neoliberal, pero también el cambio climático y sus implicaciones en lo local, deben ser también analizados por conceptos no reducibles, sino que capten la diversidad y ver también cómo estos actores comienzan a experimentar estas situaciones en sus territorios locales. Al final, por eso te digo, suena como idílico hablar de, sí, territorios anfibios, suena bonito, pero son espacios que pueden desaparecer, o sea, son vulnerables, porque en la visión del desarrollo occidental moderno, tradicionalmente los humedales, por ejemplo, a principios del siglo XX, estaban asociados a fuentes que producían malos olores, que producían enfermedades y que debían ser rellenados, que debían ser urbanizados o que deben ser mejor construir hoteles, ¿no? Qué sé yo, para hacer referencia a espacios marino-costeros. Entonces también son escenarios que son sometidos a muchas presiones de origen antrópico, industrialización, turistificación, y que se muestran como que las salidas para pensar el desarrollo que ha ido abonando pues todos estos problemas que te mencionaba al principio, como el cambio climático y todo ese tipo de cosas. Entonces, el artículo y el concepto se insertan también en esas discusiones globales, es decir, a ver, cómo está el cambio climático, eso es un problema global, pero cómo se expresa eso en las localidades, pero en estos escenarios altamente vulnerables y complejos como son los territorios anfibios, como ya te los hemos mencionado. Entonces yo creo que también es
o sea, no es solamente describir una problemática que sucede en lo local, sino también cómo esto es parte de una red de relaciones donde se discuten también problemas relacionados con las sequías producto del cambio climático, pero también con las migraciones climáticas, en este caso, cómo la sequía obliga a que esta gente que era pescadora, que era esto, son expulsados de sus lugares, vaya, y dedicarse a otro tipo de trabajos en las ciudades, en los centros urbanos. Entonces, al final, es una apuesta, creo que, bueno, humildemente, pues señalar que es una apuesta ambiciosa, ¿no? Porque tratar también como de captar toda esta serie de miradas, problemas en un artículo, ¿no? Y enunciar un concepto al final se queda como corto, pero también es como es como que, hey, vamos a animarnos, así se me dice, hey, vamos a animarnos a describir la complejidad de estos escenarios complejos, vulnerables, conflictivos, atravesados por muchas visiones y que también necesitan ser, necesitamos darlos a conocer, de tener un punto de vista, tomar la palabra frente a ciertas visiones hegemónicas del mundo y de cómo deben ser intervenidos. Entonces, hacia eso también apunta la idea. Personalmente, a mí lo que me parece grandioso de la apuesta es cómo el análisis de pequeños puntos o territorios muy específicos permite visibilizar los problemas que amenazan la existencia, forma de vida y cotidianidad que viven las personas y sus comunidades. Es decir, como la forma en que podemos recuperar situaciones y voces vulnerables y describir ese punto de vista que muchas veces termina guardando silencio o es silenciado en los problemas socioambientales. También creo que la apuesta, como dice Rubén, porque vamos a ver, el concepto de territorio anfibio va a estar en constante construcción, va a tomar giros, entre otras cosas, pero yo creo que al menos ponerlo ahí para que sea discutido, criticado, analizado o lo que quieran, es realmente necesario y nos llama a invitar a politizar estos espacios que yo los llamo vacíos pero llenos, en tanto se piensa que están vacíos de personas, pero llenos de recursos que hay que gestionar y conservar, cuando realmente hay un montón de relaciones socionaturales, culturales y políticas que creo que ustedes posicionan muy bien y nos ponen a pensar sobre la complejidad de estos territorios anfibios. Yo realmente les agradezco un montón por haber sacado el tiempo para estar acá con nosotros y hacer este espacio muy enriquecedor y también abrirnos este nuevo concepto, al menos para la Academia Centroamericana, y de esa manera tejer de cierta forma puentes de conocimiento. Sí, agradecer el espacio, al final es un intento por hacer ciencia, ¿no? Desde América Latina y sobre América Latina. Entonces, son apuestas que también abren estos espacios de diálogo que son necesarios para reflexionar sobre nuestras realidades contextuales y que pues es un reto que tenemos los latinoamericanos, ¿no? Por hacer, o sea, cómo entendemos mejor nuestras realidades, viéndonos nosotros mismos al espejo. Muchas gracias, Rubén. Sí, yo pienso que tenemos todo el agradecimiento con ustedes porque nos han brindado este espacio para que conversemos sobre un concepto que pues para nosotros fue muy interesante, fue una herramienta de análisis que nos ayudó a comprender un escenario bastante complejo en el Caribe colombiano. Y deseamos que estos escenarios se puedan multiplicar, incluso al seno de nuestras universidades, poder continuar el debate con ustedes, sabiendo que también tienen preocupaciones similares y sobre todo que tienen un compromiso muy, muy loable con la sostenibilidad, con la participación de las poblaciones y con el cuidado del medio ambiente y de las zonas marino-costeras, de las zonas de humedales, que son tan frágiles y que necesitan tanto del interés
y de la acción, digamos, de investigadores, de locales y obviamente también de la administración pública. Entonces, muchas gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, hasta acá llega nuestro primer capítulo de esta miniserie de Política del Mar. Muchas gracias por quedarse hasta acá y explorar este concepto con nosotros. Recuerden buscarnos en Facebook como CIEP UCR y estar atentos y atentas a los próximos capítulos. Pueden seguir este y otros podcasts del CIEP en las plataformas de Anchor, Spotify e Inbox. Chao, nos vemos pronto. Dirección: Alonso Ramírez. Guión, locución y producción: Alexa Obando. Locución y edición: Diana Bokenford. Diseño: María José Basilio. Redes sociales: Amanda Solano. Una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP 2021.